Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Padre, te damos gracias de que nos concedas presentarnos ahora ante tu palabra, a meditar en ella. Recibe, Señor, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, nuestra gratitud por lo generoso que has sido tú y también nuestra fe en ti, Señor. Señor, ahora nos disponemos ante tu palabra y te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos ayude, Padre Santo. Ayuda a quien expone tu palabra y ayuda a mis hermanos también, Señor, que estarán escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguir instrucciones es un proceso cotidiano y vital para todo ser humano. Creo que usted está de acuerdo en lo que estoy diciendo. En todas sus facetas, sea profesional, en lo personal, en la sociedad, en lo cultural, en la familia, en la ética, tanto como valores morales y culturales. Cuando usted va a comprar algo, cuando usted va a vender algo, al investigar algo, incluso para cocinar, usted y yo necesitamos seguir instrucciones. Este es un proceso de todos los días y es un proceso vital, porque sin una instrucción correcta puede producirnos una consecuencia fatal. Repito, no seguir instrucciones puede llevarnos a consecuencias fatales. Para nosotros, para todo cristiano, es una bendición que Dios se haya propuesto instruirnos en todo lo que nosotros necesitamos. En verdad, no escatimamos en elogios cuando decimos que la palabra de Dios es importante y es vital para todos nosotros. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia es completamente diferente a cualquier otro libro porque ella, en primera, es inspiración divina. Todo lo que el Señor tenía que decir, todo lo que el Señor entiende que necesitamos, todo está contenido en las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, entramos en contacto con la mente y con la voz de Dios. Todo aquel ser humano que quiera saber cómo ser salvo solo puede encontrar la respuesta en la Biblia. Por ella podemos conocer el carácter de Dios, la hermosa y trascendental persona de Cristo Jesús, el gran mediador entre Dios y los hombres. La Biblia también nos da registros de la vida de otros creyentes, de otras personas como nosotros, muchos de los cuales enfrentaron problemas similares a los nuestros, y nos recuerda que el Salvador de aquellas personas está dispuesto a salvarnos a nosotros también. La Biblia también contiene muchas advertencias. Muchas están ilustradas por medio de la vida de incrédulos, para recordarnos que el Dios Santo que los castigó por sus pecados también castigará a todo aquel que se aferra a sus pecados. La Escritura contiene todas las oraciones que Dios quiere que oremos. Contiene todas las alabanzas y todas las canciones que Dios quiere escuchar. Contiene todas las promesas de Dios para animarnos. Es una fuente inagotable de bendición. Ella es el medio por el cual el Espíritu Santo usa para convertir al pecador, implantando en él la verdad, y es el medio por el cual el cristiano, una vez convertido, crece, por medio de la cual somos santificados, como oró Jesús al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Los verdaderos cristianos
siempre han amado la Biblia y han puesto en práctica sus instrucciones. Los pasajes, estos dos versículos que estamos por meditar, contienen preciosas gemas que vale la pena sustraer para riqueza nuestra. El Señor nos ayude a poder meditar en ellas. Quiero que observe el versículo 2. ¿Cómo empieza el pasaje? Dice Habacuc: y el Señor me respondió. Como sabemos, Habacuc ha presentado una protesta a Dios por segunda ocasión. Y por segunda ocasión, Habacuc le demanda a Dios una explicación. Usted observa en el versículo anterior, el profeta ha esperado en el Señor la respuesta a esa protesta, a esa queja. No sabemos cuánto tiempo, pero ciertamente sabemos que no fue inmediata la respuesta. Sin embargo, Habacuc aguardó la respuesta. No se precipitó. Y como decíamos la semana pasada, en definiendo la fe, él creyó, confió y descansó en el Señor. Y el Señor entonces premia su fe. Quiero que observe primero, qué fidelidad de Dios. Dios ha prometido: clama a mí y yo te responderé. En Jeremías capítulo 3, 33, 3. Y en Salmos dice: me invocará y le responderé. Habacuc ora, le pide al Señor una respuesta, y Habacuc dice: y el Señor me respondió. No sé si usted puede percibir el gozo, el consuelo, la paz que experimenta Habacuc y que registra o trata de registrar en esta voz de esta frase: el Señor me respondió. ¿Quién no quisiera decir eso? ¿O cuántos de nosotros lo hemos dicho? Finalmente Él me respondió. Número 1, quiero destacar lo siguiente: la fe que alcanza las promesas es aquella que espera. La semana pasada hablamos de esto. La fe que alcanza las promesas es aquella fe que espera. Número 2, la fe que alcanza las promesas es aquella fe que es paciente y que se niega a sí misma. O el cristiano que alcanza las promesas es aquel que es paciente y que se niega a sí mismo. Y número 3, la fe que alcanza las promesas es aquella que está plenamente convencida que Dios tiene el poder y la sabiduría para cumplir lo que promete, y que Dios está en control de todas las cosas. No podemos pasar por alto que la verdadera fe es un regalo de Dios. Repito, la verdadera fe es un regalo de Dios. Y Dios sostiene esa fe. Previo, Habacuc ha dicho las siguientes palabras o los siguientes verbos: estaré, afirmaré y esperaré en el Señor. Lo que quiero que entienda es que la capacidad de creer y de perseverar creyendo no pertenece a algún logro o esfuerzo humano, sino que es dada por Dios. No la puede comprar, no la podemos vender, ni se la podemos dar a nuestros amigos. Nadie le puede transferir a nadie ni un poquito de fe. La fe no es algo que adquirimos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento, tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar y buscar lo espiritual. Efesios 2, 8, 9 dice que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios, dada por gracia de Dios. Esto deja claro que solo viene de Dios y que la recibimos no porque la merezcamos o porque Dios vea que somos dignos de tenerla. No es de nosotros, es de Dios.
De verdad, deberíamos sentirnos humildemente agradecidos que Dios haya querido darnos la fe verdadera. Y digo fe verdadera porque muchas personas carecen de la fe necesaria para tener una relación eterna y cercana con el Dios que les ama. Amados, para tener fe no solo basta leer las Escrituras y entenderla, sino que debo recibirla en mi alma como la propia verdad del Dios viviente. Hay mucha gente que lee la Biblia y hay mucha gente que la puede entender, pero no es transformada. Leerla y entenderla no es sinónimo de tener verdadera fe. El testimonio es cuando esa palabra me transforma, renueva mis pensamientos, cuando yo me apropio de ella como la propia verdad del Dios viviente y fundamento toda mi vida en las verdades y en las instrucciones de la palabra de Dios. Vivo por ella. Creer en Dios requiere fe. Y nadie puede ejercer esa fe a menos que Dios se la conceda. Y nadie puede perseverar si no es Dios quien sustenta la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. El que empezó la buena obra, Él la lleva hasta el fin. De tal manera que quien la sustenta de principio a fin, o quien nos preserva de principio a fin, no son nuestras obras, no es nuestro esfuerzo, es Dios obrando en nosotros. Qué bueno y hermoso es Dios. No solo nos promete cosas, sino que nos capacita con la fe para alcanzarlas. Poco serviría que tengamos todo esto aquí prometido, pero no pudiésemos alcanzarlo. ¿Te das cuenta qué bueno y hermoso es Dios? Y por otra parte, en este pasaje se destaca la bondad y humildad de Dios. Ya Habacuc había formulado una primera queja y Dios le respondió. Y Dios le respondió a pesar de que Dios no está obligado a responder ni a la primera, ni a la segunda, ni ninguna ocasión. Dios no está obligado a darle explicación ni razón a nadie. No existe nadie a quien Dios deba darle una explicación del por qué hace o permite las cosas. Sin embargo, bondadosa y humildemente escucha y responde por segunda ocasión. Qué suerte la nuestra. Qué bendición para nosotros tener un Dios como nuestro Dios, que tiene oídos y escucha, que tiene boca y responde, que tiene poder y sabiduría para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Con toda razón el salmista exclama en el Salmo 144:15, dichoso, feliz el pueblo que tiene todo esto, dichoso, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Thomas Brooks decía lo siguiente, no hay nada que pueda hacer más desgraciada la vida del hombre si tiene a Dios. No hay nada que pueda hacer más desgraciada la vida del hombre si tiene a Dios. Si tiene a Dios, no hay ninguna desgracia, en pocas palabras. Y nadie puede hacer verdaderamente feliz al hombre si le falta a Dios. Por lo tanto, el que tiene a Jehová como su Dios y como sustento es el hombre más dichoso y con más suerte del mundo. Todo aquel que tiene esta fe puede decir como hizo Ana en 2 de Samuel capítulo 2. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación. No hay santo como tú, Señor, nada protege como tú, Dios nuestro. No hay roca como nuestro Dios. Amados, si somos hombres y mujeres de oración, es porque Dios nos conduce a orar.
Si damos frutos es porque Dios nos hace dar frutos. Si esperamos en Dios es porque Dios mismo nos capacitó. Si tenemos fe es de Él. No somos nosotros, sino Dios que habita en nosotros. ¿Y qué poder de Dios que obra en nosotros a pesar de nosotros? Quiero compartir el segundo encabezado de la meditación, lo cual da título al mensaje. Y el título es Instrucción, no explicación. Dios responde y dice, escribe la visión y declárala. Quiero que note que Dios responde ciertamente, pero en contraste a la primera ocasión donde le da una razón a Habacuc y lo hace para ayudarle a tener una mayor comprensión de lo que está ocurriendo y del proceder de Dios en un contexto mucho más amplio y complejo, Dios le responde dándole una instrucción en lugar de una explicación. Amados, la clave para que el cristiano prospere radica en su apego total y radical a las instrucciones del Señor. Y esto tiene una implicación. Este apego implica negarnos a nuestra propia sabiduría. Si algo podemos aprender en Hebreos capítulo 11 del tema de la fe que no se niega no agrada a Dios. Y solo por la fe podemos agradar a Dios. Pero necesitamos rehusarnos y negarnos a nosotros mismos. Por eso el negarnos a nosotros mismos es la primera demanda de todo verdadero cristiano y de todo discípulo. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y si queremos agradar a Dios, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Esa es la primera implicación. Para seguir las instrucciones del Señor, lo primero es que tengo que negarme a mi propia sabiduría. Si usted no tiene instrucción, hay consecuencias muy dañinas para usted. Y si usted tiene la instrucción y no las obedece, igualmente hay consecuencias muy dañinas para usted. Amén. Ahora observe, Dios entiende que Habacuc ya no requiere más explicaciones, sino instrucción. De hecho, esa es la diferencia entre una fe madura y una fe inmadura. La fe inmadura pide explicaciones. La fe madura pide instrucciones. La fe inmadura solo demanda explicaciones para poder vivir. La fe madura es la que le dice al Señor, tú eres mi creador y sustentador. Tú me diste la vida, enséñame a cómo vivirla. Nuestro mayor interés no debe ser que Dios nos dé razón o explicación de las cosas que permite u orquesta, sino que nos provea de instrucciones claras para saber cómo actuar en medio de aquello que Él ha determinado que ocurra. Amén. De momento, todos nosotros enfrentamos desafíos, todos enfrentamos problemas, circunstancias inesperadas. Y la primera acción que tomamos es demandar una razón. Lo primero que sale de nuestros labios es ¿por qué? ¿Por qué? Mire, pedirle al Señor una explicación no es el problema. Ya Habacuc lo hizo y Dios le ha respondido. El problema es cuando nos quedamos en el por qué y no avanzamos al Señor, ¿qué quieres que haga en esta circunstancia? Cuando nos quedamos en el por qué y no le decimos al Señor, instrúyeme cómo encarar esto, enséñame, dame entendimiento, dirígeme, guíame. Ese es el problema. Y déjame decirle, hay que ser muy necio, muy torpe y orgulloso para despreciar la sabiduría y la instrucción de Dios.
Hay que ser muy necio, muy torpe y orgulloso para despreciar la sabiduría y la instrucción de Dios. Le voy a decir por qué. Necio, ¿por qué? Porque vas a insistir en los mismos errores e ideas equivocadas, demostrando lo poco inteligente que eres. Un necio es aquel que insiste en los mismos errores e ideas equivocadas por falta de inteligencia. Y torpe, ¿por qué? Porque serás incompetente de realizar o resolver con destreza aquella circunstancia. Y orgulloso, porque pese a todo lo anterior, pese a tu necedad y torpeza, mantienes la arrogancia de que todo está bajo control, cuando jamás podrás tener control de las cosas, ni de las circunstancias, ni de las personas. Por eso hay que ser muy necio, muy torpe y orgulloso para despreciar la sabiduría y la instrucción de Dios. Y para esto yo tengo que negarme a eso. Ahora quiero que note las características de la instrucción de Dios. Número 1, la instrucción de Dios para Habacuc no es solamente para Habacuc. Dios le manda a Habacuc lo siguiente: escribe, dice el pasaje, y declara. Es decir, revela la visión que te he dado. Escribe y declara la visión en tablas para el beneficio de otros. ¿Cuál es el beneficio? Para que aquel que la leyera corra, o para que el que corra a ella y la lea sea puesto a salvo. La revelación de Habacuc no era únicamente para sí mismo, sino para edificar a otros. Aquí hay un mandamiento. Habacuc debía de dar a conocer la visión de Dios. Él debe hacer lo que Dios ha ordenado para hacer que la palabra de Dios sea conocida y darla a conocer de todas las maneras posibles. Y esto tiene una enseñanza para nosotros, o para el que se dice verdadero cristiano. La palabra y las instrucciones de Dios no son solo para nosotros. Es para beneficio de otros. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para que la palabra de Dios sea conocida y darla a conocer de todas las maneras posibles. Amén. Sé que no capta todavía la idea, el decir, esto es de nosotros. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Dar las instrucciones, dar la visión, la palabra de Dios. Todo lo que está aquí es labor no del pastor, de todo cristiano, dar a conocer lo que está aquí y hacer todo lo posible porque las otras personas escuchen y conozcan las advertencias, las instrucciones, las promesas, todo lo que está contenido en este libro. La instrucción no es solamente para Habacuc, como tampoco es solamente para nosotros. Amados, si hoy tenemos esta piedra preciosa entre manos llamada Biblia, es porque Dios se lo encomendó a Habacuc. Y Habacuc fue humilde y obediente, siguió las instrucciones de Dios y Dios prosperó tanto la fe del profeta en su momento como su palabra hasta nuestros días. Muchos desprecian la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios el domingo y van a llegar a sus casas y la van a dejar ahí y la van a volver a tomar el próximo domingo. Esto es un milagro de Dios. Esta es la voz y la mente de Dios. Y luego se pregunta, ¿qué hacer en esta circunstancia? Obviamente no sabes cómo hacer porque no conoces la instrucción de Dios. Y no puedes conocer al Dios en quien pones tu fe porque no te instruyes aquí. Y mucha gente está buscando otro tipo de revelación, que alguien le diga, que alguien le muestra, cuando toda la semana tiene asentada la mente y la voz de Dios en su casa. Y déjeme decirle que la instrucción es de carácter urgente y demanda una reacción.
Dice el pasaje, para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, para aquel que la lea, sea apercibido de lo que puede, de lo que viene y se pueda poner a salvo. ¿Qué es lo que viene? Viene juicio, viene destrucción. Dios le ha mostrado a Habacuc, Israel es muy pecador, Judá es muy pecador. No soporto más el pecado. Estoy levantando una nación que va a venir. Viene juicio, viene la ira de Dios. Dios le dice, este mensaje no es solo para que tú te pongas a salvo, Habacuc, es para que les digas a los demás y todo aquel que la lea, cuando la lea, corra y se ponga a salvo. Mire, aquí estamos hablando de una necesidad apremiante. Una instrucción que debe ser clara y precisa. Una visión bien descrita para que aquel que la lea y la crea se ponga a salvo. Leerla, para que tú te puedas poner a salvo a leer esas instrucciones, necesitas fe. Si tú no crees que lo que está ahí escrito es cierto, no vas a correr. Para que el que la lea y la crea se ponga a salvo. Para aquel que lea este libro pueda imitar el ejemplo del profeta quien se abrazó a Dios. Ahora, esta no es una respuesta trivial de Dios, por lo que requiere que todos pongan atención y tengan una reacción inmediata. Mire, ante la palabra de Dios, ante las instrucciones de Dios, ante las escrituras, solo existen dos reacciones. No ni tres, no hay cuatro, solo dos. O la recibes y la obedeces, o te endureces y te haces indiferente. No hay otra. O la recibes y obedeces, o te endureces y te haces indiferente a lo que estás escuchando. Mucha gente asume tener fe, pero la evidencia de que la fe que tienen no es la verdadera, no es la de Dios, no es la que salva, no es la que obtiene las promesas, es que escuchan la instrucción, el llamado, la advertencia de Dios, pero permanecen necios en su propia opinión, son indiferentes, por eso no la creen ni la obedecen. Insisten en hacer las cosas como ellos quieren. Y sabe, lo absurdo de esto es que esperan resultados como si hubieran escuchado y obedecido a las instrucciones de Dios. Hacen las cosas a su manera, pero los resultados que esperan es como que si hubieran hecho las cosas a la manera de Dios. Amados, la personalidad de un cristiano que vive por las instrucciones de la palabra de Dios es una fe valiente, indomable, perseverante, leal y sincera. Si esto no caracteriza nuestra fe, no es parte de nuestra personalidad como cristiano, no tenemos la verdadera fe. No importa el tiempo que usted diga ser cristiano. Si su fe no es valiente, no es indomable, no es perseverante, no es leal y sincera, no es la verdadera fe. Esas personas, las que tienen la verdadera fe, son las únicas que realmente experimentan la paz y el gozo del Señor en medio de las tribulaciones. Estas son las personas cuya esperanza y amor en Dios son sólidas, que pueden resistir los embates de la fragilidad humana, que crecen y maduran, que vencen al pecado, al enemigo de sus almas, que perseveran hasta el final. Amén. Ahora que también esta instrucción expresa la paciencia y la misericordia de Dios. Este pasaje nos muestra lo paciente y misericordioso que es Dios. Note que dice el pasaje, el versículo 3. Aunque la visión tardará, Él está le está advirtiendo, la visión va a tardar por un tiempo. Sin embargo, se apresura hacia el fin, es decir, sí o sí se va a cumplir. Y no mentirá, porque Dios no miente. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará, lo vuelvo a decir. Mire, Dios podría no avisar. Dios podría no revelar nada, no dejar registro de sus palabras, de la visión respecto al juicio que viene y simplemente ejecutarlas. Él es soberano y lo puede hacer. Pero Él muestra paciencia y misericordia para que todo aquel que lea esa visión se ponga a salvo, para que todo aquel que escuche se salve. Cualquier retraso percibido es dado por la paciencia de Dios, lo cual le permite al hombre todo el tiempo posible para que se arrepienta. Repito, cualquier retraso percibido es dado por la paciencia de Dios, quien le permite al hombre todo el tiempo posible para que se arrepienta, para que se ponga a salvo. Sin duda que habían otros como Habacuc, que habían estado clamando a Dios, amados nuestros que necesitaban una palabra de ánimo para seguir confiando. Puede estar seguro que Dios no solo que tenía en mente instruir únicamente a Habacuc y animar únicamente a Habacuc y a otros como él en su época, sino que Dios también nos tenía en mente a nosotros. Nosotros que también experimentamos dudas, temores, dificultades, que requerimos instrucción, que requerimos recordar las palabras y ser animados por ella, que requerimos ponernos a salvo. Qué misericordia y paciencia de Dios. Ya leímos a Pedro. Mucha gente, porque Cristo no viene. Hace 2000 y tantos años que vienen diciendo lo mismo y no viene. Y dice, eso es mentira. Ya tardó la promesa. Y dice, no ha tardado la promesa. Lo que pasa es que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Si Dios no ha venido, no es por falta de tiempo, es por misericordia. Qué misericordia y paciencia de Dios, que ha esperado 2017 años, podemos decir. Ahora tenemos la fe recompensada. Esta sección podemos resumirla como el método de la fe, la cual incluye enfocarse primeramente y después esperar en Dios, que es lo que vimos la semana pasada. Y sin duda, esto debe tener un gran valor para el verdadero cristiano o para aquel que escucha el llamado. Si adoptamos el método como lo hizo Habacuc y nos comportamos como lo hizo Habacuc, Dios va a honrar esa fe. Para todo cristiano debe ser de consuelo que lo que Dios ha prometido, que lo que Dios ha dicho se cumpla. Puede ser que existan, entre comillas, demoras o retrasos, pero nada puede evitar que se cumpla la palabra de Dios. No se nos instruye a nosotros esperar un tiempo determinado. Nadie sabe el tiempo ni las sazones, dice la palabra de Dios. No tenemos que esperar un tiempo determinado, tenemos que esperar el tiempo de Dios, lo que el Señor decida. Pero lo que nosotros, la instrucción que tenemos es creer, confiar y descansar en el Señor, que siempre llega a tiempo y sin demoras. Dios no llega ni antes ni después, siempre a tiempo. Si queremos tener paz y gozo en medio de cualquier circunstancia, es vital que pasemos del por qué al enséñame, Señor. Y si tú quieres ser salvo, es vital que escuches la advertencia y sigas el llamado y sigas las instrucciones del Señor, que abandones tu propia sabiduría y que dejes de ser necio en tu propia opinión. Y saben, me gustaría decir que muchos que escucharon y leyeron esta visión que Dios le dio a Habacuc fueron diligentes al escuchar la advertencia y se pusieron a salvo, pero no fue el caso. Tristemente no fue el caso. Dios concedió tiempo, sin embargo ellos despreciaron la instrucción de Dios, la destrucción que era inminente llegó y después los caldeos invadieron
Y la mortandad que ocurrió fue catastrófica, fue impresionante. Y sabe, esto es típico del ser humano. Es necio hasta la médula. Dios advierte de un diluvio. Noé predica 120 años. 120 años de paciencia y misericordia. Pero despreciaron la advertencia y la instrucción y todos perecieron excepto Noé y su familia. 120 años. Durante años Dios ha dado todo tipo de instrucción, todo tipo de advertencias para que el hombre se salve, y el hombre insiste en ignorarlas. Insiste en hacerlo a su propia manera. Desprecia la palabra de Dios, desprecia la sabiduría de Dios, desprecia la instrucción de Dios. Pero sabe, el peor de los desprecios es que desprecian a Cristo. Desprecian la vida eterna. Desprecian el evangelio, desprecian la advertencia de la ira venidera. Dios ha sido muy paciente y misericordioso. El hombre persiste en su necedad y torpeza, cree que puede arreglar las cosas como y cuando él quiere. Cuando desprecias la advertencia e instrucción de Dios, menosprecias a Dios. Cuando desprecias la advertencia e instrucción de Dios, el llamado de Dios, menosprecias el evangelio de Dios. Menosprecias la justificación por fe, menosprecias ser lavado por la sangre de Jesús, menosprecias al Espíritu Santo, menosprecias el camino al cielo, menosprecias la fe, la esperanza y el amor, menosprecias todas las promesas del pacto, todas las cosas gloriosas que Dios ha reservado para quienes le aman, y menosprecias todo aquello que Él ha revelado en su palabra. Despreciar el evangelio, despreciar las instrucciones de Dios es algo gravísimo. Pues en esta palabra inspirada por Dios está contenida todo lo que tú puedes necesitar y todo lo que los hijos de Dios reciben. Y si desprecias al Hijo de Dios, el Padre se va a vengar de ti por el menosprecio a su Hijo. Si desprecias la instrucción de Dios, desprecias a Dios mismo. Si desprecias a Dios, habrás despreciado al único ser que puede salvarte, al único que puede abrir las puertas del cielo y darte la bienvenida, el único que te puede librar de la ira de Dios. Cuando los hombres escuchan la predicación, pero no prestan atención, están menospreciando el evangelio y todas las cosas gloriosas de Dios. Consideren el insulto tan horrendo que eso es para Dios, el Rey del cielo. Y déjame decirte algo más. Si lo desprecias, a Él no le afecta en lo más mínimo. Si lo desprecias, a Él no le afecta en lo absoluto. Él sigue siendo soberano, bendito y único por los siglos de los siglos, sin importar lo que digan. Y como Cristo sigue siendo el mismo Salvador, nosotros tenemos el mismo evangelio, y así como el evangelio es el mismo, así también Cristo permanece fiel a todos los compromisos del evangelio. Él ha prometido guardar a todos aquellos a quienes el Padre le dio, y los guardará hasta el fin, dice la palabra de Dios. Les decía a los hermanos en la clase anterior, cuando Dios pase lista de todas sus ovejas y le pida a Dios, a Jesús, el enlistado de todas las ovejas que Él le encargó, Jesús le va a poder decir al Padre: Padre, de los que me diste, ninguno perdí. Ninguno se perdió, Padre. Porque Él permanece fiel. Y porque Él permanece fiel, Él le dice al pecador: si tú vienes, yo no te echo fuera. Él es fiel a eso.
Pero el que lo aborrezca, el que lo desprecie, Dios también va a ser fiel en condenarlos, juntamente con el diablo, sus demonios y todos los que la aborrecieron y todos los enemigos de Dios, todos aquellos que escucharon la advertencia y menospreciaron la sabiduría de Dios. Sabes, yo no estoy parado aquí para quererte dar miedo, esa no es mi función. Yo estoy aquí para darte la advertencia y la instrucción para que te salves. Amén. Te pregunto, y esto es para todos nosotros, ¿te has encontrado con Dios? ¿Te has encontrado con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? Vamos, ¿tienes la fe verdadera? Tú que dices que eres cristiano, ¿estás seguro que tus pecados han sido perdonados y que tienes una nueva vida? Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Analiza tu vida, ¿qué contraste tiene con tu vida pasada? ¿Realmente hay un contraste? Y si tú no tienes esto, no tienes más que escuchar y creer esta sencilla instrucción. No se te pide que te la ganes porque nadie se la puede ganar. Solo que escuches y creas. Y si es esto una verdad en tu vida, si escuchas y crees en verdad, entonces ríndete al señorío y soberanía de Dios. Confía tu persona y toda tu vida en Él, y entonces lo vas a conocer y lo vas a experimentar como una realidad en tu vida. Si ya es una verdad en ti, entonces permanece creyendo, confiando y descansando como la primera vez. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigue las instrucciones, búscalas, ámalas, conságrate a ellas. Caminen y vivan delante de Dios sabiendo dónde está su fortaleza. Una fe simple lleva al alma a Cristo. Y Cristo mantiene viva la fe. Esa fe que te permitirá perseverar y entrar al cielo. Somos totalmente dependientes de Dios. Debemos descansar entonces absolutamente en Él. Amén. Debemos someternos constantemente a la instrucción divina. Y el someternos a la instrucción divina, hermanos, debe ser exactamente la atmósfera en la que el cristiano debe vivir de domingo a domingo. Y para esto debemos darle una sincera respuesta negativa a nuestra propia sabiduría, es decir, debemos negarnos a nuestra propia sabiduría y debemos exclamar, como dice el Salmo 119, enséñame, Señor, a seguir tus decretos, enséñame y los cumpliré hasta el fin. Y no solo enséñame, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. No solo me enseñes, no solo dame, Señor, dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Y Señor, no solo me enseñes, dame y dirígeme, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Y no solo hagas esto, Señor, por favor, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Y entonces confirma tu promesa a este siervo como lo has hecho con los que te temen. Yo espero y deseo que escuches la instrucción y el llamado de Dios. Y que tú, cristiano, tengas como porción la palabra de Dios. Y que esta sea tu porción y mi porción hasta el último día en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Padre.